Hola, ¿qué hay? En primer lugar quería comentaros cómo está el servicio La Estrategia Tranquila y los mercados en general. Os voy a hablar bastante poco porque básicamente no se han movido desde la semana pasada, siguen bastante parecidos, siguen con la tendencia alcista, siguen las divergencias de pendientes que podrían hacer que el mercado bajase, pero no hay ninguna diferencia sustancial con la semana pasada. Básicamente seguimos igual a la espera de oportunidades de compra. Yo creo que van a estar más pronto que tarde, pero bueno, eso nunca se sabe. Y como el mercado más o menos sigue igual, no tiene grandes variaciones, lo que voy a hacer es, lo que quiero hacer es hablaros sobre todo de una cosa que me parece súper importante. De hecho, es la clave del inicio de unas finanzas saneadas. Se llama ahorro. Hola, soy Manuel Veloso, emprendedor, asesor financiero y formador. Voy a enseñarte que es posible invertir tus ahorros y conseguir una estupenda rentabilidad, incluso sin tener grandes conocimientos de la bolsa, sin necesidad de tener un capital enorme. Porque invertir tus ahorros ya no está reservado para unos cuantos privilegiados. Las reglas del juego han cambiado. Y es que nunca antes en la historia hemos tenido acceso a tanto conocimiento ni tantas herramientas. Y todo ello accesible a todo el mundo. Descubre conmigo el mundo de la bolsa a largo plazo y todos los secretos que te permitirán invertir para ahorrar. El ahorro lo es todo. Sin ahorro, el resto de objetivos financieros no existirían. Si no hubiera ahorro, viviríamos en una economía simplemente de subsistencia. Todo lo que ingresásemos lo tendríamos que utilizar para el consumo. No podríamos cubrir ningún imprevisto que nos surgiese. Y eso haría que cada vez que tuviésemos un problema con cualquiera de los electrodomésticos que hemos comprado, por ejemplo, o una enfermedad que nos obligase a hacer gastos o a disminuir los ingresos, tendríamos que recurrir al crédito y a la deuda o directamente pasar a una economía deficitaria y a una situación muy preocupante. Pero afortunadamente esto no es así y tener ingresos mayores que los gastos imprescindibles está al alcance de más del 80 o 90% de las personas. Otra cosa es el nivel de ahorro que podemos alcanzar, porque cada uno, por supuesto, con su propio nivel de ahorro llegará a unos u otros objetivos o tendrá más sensación o menos sensación de llegar fácil o difícil a fin de mes. Pero ¿cómo ahorramos los españoles? ¿Cómo ahorramos? ¿Realmente ahorramos bien? Pues hay un estudio que dice que ahorramos menos de un 6% de la renta bruta anual. Y eso realmente es muy bajo, porque de media se estima que se debería ahorrar en torno a un 20%. Estas son estadísticas europeas a las que evidentemente tendremos que acercarnos más pronto que tarde. Eso significa que en España realmente ahorramos poco. Y supongo que las sucesivas crisis que han venido aconteciendo no ayudan a incrementar ese ahorro, pero también es cierto que tenemos una cultura menos ahorradora que el resto de Europa. ¿Pero por qué? ¿Por qué no resulta tan difícil ahorrar? La principal razón y más importante es porque no nos planificamos. La planificación es la clave de casi todo en esta vida. Y si no sabemos exactamente cuáles son nuestros ingresos, si tienes un único sueldo lo sabes perfectamente, sabes cuáles son tus ingresos y gastos, pero mucha gente puede ser autónomo, puede ser que tenga algunas chapuzas, que tenga algún extra por dividendos, que tenga algún extra por otro tipo de razones y no sepan exactamente cuáles son sus ingresos. Pero sobre todo, lo más importante es saber cuáles son nuestros gastos, porque ahí es donde suele estar la clave de la planificación financiera familiar. Los gastos fijos, los gastos importantes, gastos de hipoteca, alquiler, electricidad, gas, etc. Casi siempre todo el mundo tiene en su cabeza la cantidad que consume de ellos, pero luego hay otro tipo de gastos que por no ser mensuales, o por ser pequeños, o por ser puntuales, no les damos importancia y que van acumulando y rondan casi un 20% de los ingresos que tenemos. Ahí es donde está realmente la clave del ahorro. En esos gastos que no sabemos cómo se nos escapan, que si los tuviésemos bien controlados nos harían multiplicar nuestra tasa de ahorro seguramente por el doble. Y entonces llegamos a la primera de las grandes claves de las finanzas personales. ¿Cómo soluciono esto? Esto se tiene que solucionar a través de un presupuesto. El hecho de hacer un presupuesto no significa que seamos unos controladores exhaustivos de gastos. Lo que
tenemos que hacer es tener un presupuesto aproximado, tener claros cuáles son nuestros gastos fijos, tener claro cuáles son nuestros gastos variables, tener claro cuáles son los gastos anuales y aproximadamente repartirlos en cada uno de los meses del año. La clave de esto no es disminuir nuestra calidad de vida, sino saber cuáles de esos gastos podemos evitar sin que modifiquen nuestro modo de vida. Así, por ejemplo, hay mucha gente que se toma 3-4 cafés durante una jornada laboral y que con ello se gasta 3-4 euros diarios y que quizá podría ahorrarse una gran cantidad de ellos llevándose un termo con el café al trabajo. Evidentemente hay sitios donde se puede hacer, sitios donde no se puede hacer, pero es un ejemplo genérico de donde podemos recortar. Pero es un ejemplo en el que vemos que con la misma calidad de vida, es decir, tú te vas a seguir tomando los mismos cafés, el dinero que gastas es muchísimo menor. Y eso extrapolado a un montón de cosas. Por ejemplo, podemos pensar cuánto nos gastamos en revistas, si no podríamos quizás suscribirnos a alguna plataforma que nos dé varias revistas por un precio más barato. Si realmente consumimos, por ejemplo, todos los canales de televisión que tenemos contratados, o realmente nos sería más interesante no pagar una cantidad de una suscripción, sino comprar de vez en cuando alguna película que nos interese. Eso también es un estudio interesante. Tenemos que conseguir una conciencia del ahorro, es decir, ser consciente de que ahorrar es importante, ser consciente de que no tenemos por qué gastarnos tanto dinero si somos capaces de reemplazarlo por otras cosas que nos den el mismo valor, porque de esto ya hablaremos en otros programas. El valor y el precio no son lo mismo. Una vez que tenemos conciencia del ahorro, lo que tenemos que saber es para qué queremos ese ahorro, cuál es el objetivo final de ese ahorro. Este objetivo es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque en un primer momento es la motivación que nos va a permitir mantener ese ahorro en el tiempo. Si no tenemos esa motivación, va a ser muy difícil entender ese ahorro y no vamos a conseguir mantenerlo. ¿Cuál puede ser el objetivo? Los objetivos pueden ser múltiples. Puede ser un viaje que quieras hacer con tu pareja, puede ser que quieras ahorrar para la universidad de algún hijo que acabe de nacer, por ejemplo. Eso es un objetivo muy clásico. La jubilación o amortizar la hipoteca lo antes posible son otros de los objetivos más importantes y más comunes que tenemos en general. Pero cualquier objetivo que te plantees que tenga valoración económica en la vida, puedes conseguirlo a través del ahorro. Y ese puede ser el motor que impulse esa conciencia y que multiplique tu capacidad de ahorro. También es importante que este ahorro y que esta conciencia, que este objetivo, lo pongas en común con el resto de los integrantes de la unidad familiar. ¿Por qué? Porque no todos los integrantes de la unidad familiar van a tener el mismo objetivo que tú, o puede que no lo tengan. Entonces, podríamos trocear cada uno de los objetivos de la unidad familiar y ver qué proporción de ahorro le asignamos a cada uno. Por ejemplo, la pareja de la unidad familiar puede tener un doble objetivo, quizá a medio plazo un viaje para ellos dos y a largo plazo el futuro de los hijos de la universidad, por ejemplo, o una jubilación o amortizar la hipoteca. Eso podrían ser objetivos comunes para la pareja, o que alguno de los dos le dé una importancia mayor a otro, etcétera. Pero es importante hablarlo y asignarle un porcentaje de ese ahorro. Los hijos o quien tenga ya hijos un poco más mayores que incluso tengan ingresos podrían tener otros objetivos. Pero es importante involucrarles, porque si les asignamos también a ellos un porcentaje de ese ahorro, podemos hacer que ellos se involucren en ese ahorro. Normalmente los niños no entienden el ahorro, entienden el ahora y no entienden el mañana. No tienen esa conciencia todavía de que si ahorras mañana consumirás más, no lo entienden. Entonces hay que enseñárselo y hay que hacérselo entender. Y un buen método sería este que os estoy comentando, ponerles su propio objetivo de ahorro y que ellos colaboren. ¿En qué pueden colaborar si no tienen ingresos? Pues en no generar gastos, y esos gastos que hubiesen generado poder ahorrarlos. Es decir, los niños por definición tú los sacas a la calle y van a pedirte un helado, van a pedirte una chuche, te van a pedir un juguete que acaban de ver en cualquier escaparate, ellos lo van a pedir y lo van a seguir pidiendo. Pero si les decimos, vale, ¿y si cambiamos este helado por 2 euros de ahorro? Y te los sumamos a tu porcentaje de ahorro, y así tendrás más cerca
el objetivo que ellos tengan, por ejemplo, su PlayStation, etcétera. Este es un modo muy interesante de involucrar a los niños y de irles dando conciencia a futuro de que el ahorro es importante. Pero los mayores realmente no hemos tenido una educación financiera correcta y tampoco tenemos esa conciencia clara y 100% nítida de que el ahorro es importante, de que lo que consigamos ahora nos va a mejorar la vida en el futuro, o por lo menos va a conseguir que no tengamos una mala vida en el futuro. Y nos cuesta mucho ahorrar, porque en el día a día hay muchos inputs que nos impulsan a la compra, incluso a la compra compulsiva, desde los anuncios de la tele, los escaparates, los niños. Todo ello nos impulsa a comprar compulsivamente y ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer para vencer estos estímulos que nos obligan a gastar y gastar y gastar? Que el ahorro sea tu propio sueldo. Que te pagues a ti mismo antes que al resto. ¿No te lo mereces? El porcentaje que hayas destinado a tu ahorro, 100 euros, 50, 200, 800, cada uno con sus posibilidades, cámbialo, págate a ti mismo, haz una transferencia a otra cuenta, no lo veas, escóndelo, gástalo igual que se gasta la hipoteca. El día 1 te pagan, el día 2 te cobran la hipoteca, ese dinero nunca lo llegas a ver. Haz lo mismo con el ahorro. Ya no duele, no lo tienes, no lo puedes gastar. Vale, pero entonces me dirás, ¿pero qué pasa si tengo un imprevisto? Si tengo un contratiempo, si se me estropea la nevera, si se me estropea el coche. Evidentemente eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay distintos tipos de ahorro. El primer tipo de ahorro y el primer tipo de fondo de ahorro que hay que tener es el fondo de imprevistos. Tienes que ahorrar primero para que ninguno de esos imprevistos te genere un contratiempo excesivo que te obligue, por ejemplo, a lo que hemos hablado antes, a tener que pedir un crédito y tener que endeudarte y pagarle dinero a otros extra por ese imprevisto que te ha surgido. Ese fondo de imprevistos es lo más esencial y es lo básico a lo que todos tenemos que aspirar. Habrá gente que a partir de ese fondo de imprevistos pueda seguir ahorrando y pueda luego incrementar su ahorro y hacerlo crecer, y habrá quien solo ese fondo de imprevistos ya sea su objetivo. En cualquier caso, ese fondo de imprevistos debe ser el inicio único y el objetivo inicial de cualquier sistema de ahorro. Una vez que tengamos el fondo de imprevistos, podemos empezar a pensar más allá. El ahorro superado ya este fondo de imprevistos dependerá del plazo en el que nuestro objetivo esté planteado. Es decir, si tenemos el objetivo de en 2 años hacer un viaje, tendremos 2 años para conseguir ese fondo. Tendremos que organizar nuestro ahorro en función de ese objetivo. Si lo que queremos es conseguir una jubilación, tenemos un plazo mucho más amplio y podremos organizar nuestro ahorro en función de ese plazo. También los importes de ese ahorro tendrán que ser tenidos en cuenta. No es lo mismo que necesites 1.000 euros para un viaje que necesites 100.000 euros para cancelar una hipoteca. También es muy importante tener en cuenta que el hábito de ahorrar se crea. No nacemos sabiendo ahorrar. Es muy importante para crear ese hábito en los jóvenes y en los niños predicar con el ejemplo. Un ejemplo interesante es más o menos lo que hemos comentado antes. Podemos ponerle un objetivo a ese niño o a ese joven, que podría ser una bici, una muñeca, una PS5, y ponerle una cosa visual que ellos entiendan, que es la clásica hucha de toda la vida. Ellos todos los días nos van a pedir cosas. Quiero tomarme un helado, quiero tomarme ese batido, quiero que me compres ese juguete, quiero. Eso está en su naturaleza, no lo vamos a cambiar. Pero lo que podemos proponerles es: ¿seguro que lo quieres o es mejor ahorrar este dinero y estamos ya mucho más cerca de la bici que te quieres comprar? El niño estará mucho más receptivo a entender que si hoy no se toma ese helado, va a tener la bici mucho antes. Y ese ejercicio de entender que lo que no tomemos hoy solo por el hecho de tomarlo, lo podemos convertir en algo muy importante y un objetivo muy interesante que nos genere mucho valor, le hará tomar conciencia de lo que significa ahorrar. ¿Pero es suficiente el ahorro? Evidentemente no. El ahorro tiene que ir acompañado de una inversión, porque si combinamos el ahorro y la inversión, hacemos que este dinero, este ahorro, genere valor.
no solamente ahorramos y conservamos el valor que no gastamos, sino que podemos incrementar el valor de nuestro ahorro. Y eso es muy interesante. Hay que poner el dinero a trabajar. Resumimos un poco. Tenemos por un lado nuestros gastos fijos, que pueden ser nuestra hipoteca o el alquiler de la casa, la luz, la gasolina del coche, etc. Luego tenemos nuestros gastos variables en función de nuestras aficiones y hobbies, por ejemplo, caprichos, cine, ropa, salir, cenas, etc. Cada uno en función de sus necesidades. Y luego el ahorro. Este ahorro lo que tenemos que hacer es preahorrarlo. Es decir, obtener mi propio sueldo. Primero me pago a mí y luego a todo lo demás. Si lo metemos en una cuenta externa, siempre será mucho más difícil de sacar, no lo vemos y normalmente no lo usaremos y así conseguiremos acumular ese ahorro. Pero este ahorro tiene que ser flexible, tiene que estar acomodado a tu capacidad actual de ahorro. Pero ahorra lo que sea. Si eres capaz de ahorrar hoy 20 euros todos los meses, ahórralos. No importa que por ahora no sean importantes. Poco a poco irás ahorrando más si eres capaz de ir revisando todos esos gastos superfluos que tenemos en el día a día. Quizás tus ingresos también puedan mejorar y aumentar esa capacidad de ahorro. Y si no, siempre tendrás el objetivo básico de nuestro fondo de imprevistos. A partir de ahí, es muy importante entender que vamos a poder tener en nuestra vida algunos ingresos extras. ¿Qué vamos a hacer con esos ingresos extras? Hay que tener previsto de antemano qué porcentaje de esos ingresos extras, sea cual sea la cuantía, vamos a destinar al ahorro. Quizá un 30, quizá un 40, quizá un 50, quizá el 100%, cada uno tiene que valorarlo en función de su vida, de las necesidades que tenga en su momento. Para organizar esto necesitamos un presupuesto. ¿Cómo podemos hacer ese presupuesto? Lo mejor, con papel y boli. No es lo más fácil, pero es el modo con el que nuestro cerebro tendrá conciencia antes de lo que es el ahorro y de qué cantidades usamos y no usamos en nuestro día a día. El hecho de tener que escribirlo, al hacer el ejercicio voluntario de escribirlo, nos motivará mucho más. Si no, yo recomiendo también un Excel. Un Excel también nos obliga a escribirlo, no es exactamente igual, pero nos puede servir perfectamente. Hay ya hoy en día muchas aplicaciones que nos intentan ayudar con el ahorro. Cuanto más nos simplifiquen esta tarea, menos conciencia de ahorro tendremos. Hay que intentar encontrar un equilibrio. Yo de mis cuentas bancarias online me descargo todos los movimientos, de ellos me elimino todos los que sé que son gastos fijos y a partir de ahí empiezo a estudiar y a escribirlos en mi Excel de presupuestos. Una vez que ya tenemos controlado nuestro presupuesto, sabemos cuáles son nuestros gastos fijos, variables, estamos ya ahorrando, es el momento de dar el siguiente paso, porque el dinero bajo el colchón o en unas cuentas corrientes que hoy en día no dan ningún tipo de intereses va perdiendo valor día a día. La inflación es el mayor enemigo del ahorrador, porque cada día hace que nuestro dinero valga algo menos. Tenemos que invertir para conseguir revertir esa situación de pérdida en ganancia. Mi consejo: el dinero es importante, cuesta ganarlo, no hay que tirarlo. Igual que a nadie le extraña pensar que tiene que pagar a un médico si tiene un problema importante de sanidad, podemos pagar directamente a través de una sanidad privada o podemos pagar indirectamente a través de nuestros impuestos, la seguridad social. Igual que nadie tiene ningún problema en pagar un abogado si tiene un problema legal, un abogado que se puede pagar como del mismo modo, de un modo privado, o un abogado de oficio que pagaríamos a través de impuestos. Si tenemos algún problema con nuestro dinero, lo que tenemos que hacer es llamar a un asesor financiero. Os voy a dar un dato. El 23% de las personas es capaz de ahorrar entre 200 y 500 euros al mes. Y el 90% de esas personas no invierten. Están perdiendo dinero día a día. Si estás en este caso, estás en ese 23% que ahorra entre 200 y 500 euros al mes, yo te animo a que vayas a ver mi masterclass gratis y veas cuál es el método que te propongo para invertir tu dinero. Dentro de mi web, porcomentar.com,
Entra en la pestaña Masterclass gratis, regístrate y accede a mi Masterclass en las que te explico mi método y mi sistema de ahorro a largo plazo. Y por supuesto, si este podcast te parece interesante, suscríbete para no perderte ninguno de los próximos capítulos que están por llegar. Un saludo y nos vemos.